Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que envuelven el planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los puedes escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren ser parte del podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com. Por Twitter también nos encuentran como @edebocaenboca y en Facebook también estamos como Enigmas de Boca en Boca. En el episodio de esta semana hablaremos un poco acerca de los demonios más conocidos, qué es lo que se cuenta de ellos y si las personas han tenido alguna experiencia cercana con ellos o alguna anécdota que contar sobre cómo trabajan y se manifiestan. Sabemos que hay formas de invocarlos y mantenerlos presentes, e incluso hay personas que dicen haber hecho tratos con los demonios para obtener cosas que siempre han querido en su vida. Pero ¿cuál es el costo de esto? En este episodio lo revisaremos y también contaremos algunas historias relacionadas con el tema y con algunos otros temas de interés. Esperamos que sean de su agrado. Bueno, comenzando con esto, los demonios son la encarnación del mal y la crueldad en todas las religiones. Criaturas sombrías sin misericordia que representan todo lo que una persona quiere evitar en la vida. Severos castigos, sentimientos oscuros, corrupción del alma, infelicidad absoluta, entre muchos otros defectos. El demonio es un ser sobrenatural que de diversas creencias y religiones consideran como un creador y representante del mal, particularmente el espíritu que según la tradición judeocristiana dirigió a los ángeles que se rebelaron contra Dios y fue por ello condenado al infierno y a quedarse ahí para siempre. Sin embargo, sabemos que hay muchas variaciones y tipos de demonios. ¿Quieres empezar contándonos algo de ellos, Eduardo? Sí, fíjate que según la mitología, los definía como seres humanos utilizados por los dioses para llevar las malas noticias a las comunas, a los pueblos, y que eran considerados seres excelsos ya que pertenecían al grupo o a un grupo cercano a los gobiernos de los dioses y no y solo bajaban pues para cumplir con su objetivo. También, bueno, existen muchas definiciones para denominar a estos seres, pero yo creo que la más común es un ser que es sobrenatural, descrito como algo que no es humano y que usualmente es malévolo. Y esto más que nada porque pues algunos demonios se representan como animales o como cosas que nadie nunca ha visto y que no los pueden asemejar con una forma humana. Sí, así es. Yo creo que esas formas que mencionas tú es lo que hablábamos ya en otros episodios, como los cerdos, que son los que más se representan en los demonios, o inclusive hay muchos, información y se recauda mucha información de que las brujas y brujos hace mucho tiempo también eran, o filósofos también, que decían que eran, pues demonios, se les consideraba demonios por el conocimiento que tenían, las brujas pues por los hechizos que podían hacer y por eso tanto problema que siempre ha habido con las brujas en general. Fíjate que por ello saqué algunos de los demonios en esta parte uno que vamos a platicar, de algunos de los demonios conocidos o más conocidos. Quiero empezar con el primero que se llama Moloch. Es uno de los demonios más... bueno, se representa principalmente con una figura humana con cabeza de carnero. Está sentado en un trono, el típico de los Illuminati y de todas las sectas satánicas, ¿verdad? Con su corona u otro distintivo de realeza como un báculo. También se le representa como un búho, siendo pues el símbolo de los Illuminati, también que hablábamos en unos episodios pasados y una deidad mesopotámica llamada Moloch asociada a Satanás, a quien los banqueros y jerarcas mundiales rinden culto todos los años en el Sotobohemia. Aquí es para todo lo que quieran ganar dinero y todo eso. Dicen que venden su alma al diablo o hacen algún pacto con ellos, con este ser Moloch, que es de los más poderosos, para obtener esas riquezas que siempre han querido. En algún momento fue uno de los ángeles más poderosos de Dios. En otras mitologías, Amolo él era reconocido como el dios de los fenicios, cartagineses y sirios, considerado como el símbolo del fuego purificador en la griega. Fue Crono en la romana y Saturno. Como demonio, Moloch es considerado uno de los principales demonios de Satán.
Es un demonio que se decide, es una entidad que encontraba placer en provocar el llanto a las madres a las que les robaba a sus hijos. Los sacrificios preferidos de Moloch pues eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia y energía pura, ya que simbolizan el fuego purificante a que una vez simbolizaba el alma de él cuando era ángel. Teodoro relata que los familiares tenían prohibido llorar y que cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles cartagineses creyeron a que habían disgustado a Moloch, así que sustituyeron a los niños recién nacidos por sus propios hijos para hacer el sacrificio a Moloch. Intentaron compensar al dios realizando un holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a sacrificar a 300 niños en total. La gigantesca estatua de bronce estaba al rojo de sangre bañada sobre la sangre de los niños, y las tropas que sitiaban la ciudad asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. En hebreo se le pronuncia Molech, evitando de este modo llamarlo por su verdadero nombre, Melech, oscura figura mitológica relacionada con Melech Taus, el dios demonio, y la antropología cultural contemporánea identifica a Moloch con antiguos ritos de fertilidad, propios de pueblos donde era costumbre sacrificar al primogénito para asegurarse de la benevolencia en los dioses de las continuas cosechas. La supervivencia de esta concepción ancestral del pago o el sacrificio a Moloch de algo muy llamado a la divinidad, como prueba de que ningún afecto o lazo humano está por encima de ella, reaparece un poco más o menos encubierta en tres religiones mosaicas y en la mayor parte de las cosmogonías paganas. Para los fanáticos del Señor de los Anillos y J.R.R. Tolkien, las historias de la Edad Media, hay que decir que Moloch fue una de las inspiraciones principales para la creación de Melkor, que es el primer señor oscuro del Señor de los Anillos. Sí, fíjate bueno, pues existen muchas, como habíamos comentado, muchas clasificaciones de demonios y no solamente es como que sea, o sea, lo que voy es que hay demonios asociados, por ejemplo, a la lujuria, a Claro. eventos específicos, no es como que todos tengan Ujú. cuernos, cola y, o sea, con la característica Así que es. comúnmente los asociamos. Fíjate que también por aquí yo, bueno, viendo un poquito más del aspecto religioso, pues vimos lo que estuve ahí viendo lo de Lucifer, que se consideraba como el ángel más bello, inclusive más bello que el propio Jesús o que Dios, y que era un ángel pues, que llamaba mucho la atención. Entonces, obviamente, él tenía, digamos, como su ejército o su grupo de seguidores, que fueron los que pues, se rebelaron ante la autoridad, que en ese caso todos consideraban que era Dios, Sí. y por eso fue que los mandaron así que al infierno. Muchos decían que a lo mejor era envidia de Dios, porque a lo mejor él podía jalar más gente o tenía un grupo de seguidores más grandes, y que por eso fue así que como que la envidia de él pues para tratarle de quedarse con todo, ¿verdad? Yo también había escuchado por ahí pintores, científicos, que pensaban que tenían como un pacto, o que a lo mejor la gente pensaba que tenían un pacto con el demonio debido a cómo representaban o en qué se basaban para su éxito. También dentro de las clasificaciones que encontré, estaba Lilith, que también es uno de los demonios más conocidos, que es género femenino y se le conoce como el espectro de la noche, que lleva una cabellera muy larga que le permite volar a distintos lugares donde busca a sus víctimas mientras estos duermen. Sí. Alócer, que es un duque del infierno de gran maldad, que se muestra con un gran caballero con dos cuernos en la cabeza que simula ser un león. Este tiene el control de 40 legiones y siempre cabalga un caballo que tiene patas de dragón. Alastor, que es un tipo de demonio, que es un ángel que encarna la felicidad y todo lo bueno, que es muy parecido a Azael y al ángel exterminador. En especial este tipo de demonio, Alastor, se confunde o se llega a confundir mucho con un ángel bueno, por decirlo así, porque así que su principal o lo que le mueve es la felicidad, pero dentro de la felicidad saca lo malo para poder pues pervertir a la gente. Aini, que es un tipo de demonio que tiene el aspecto de un hombre que tiene una cabeza humana, otra de serpiente y otra de gato.
La cabeza del hombre presenta en la frente dos estrellas y se ubica en medio de las otras dos cabezas. Es uno de los duques del infierno y se traslada sobre una serpiente alada. Este responde con sinceridad y verdad ante temáticas de gran importancia. Específicamente con Naini se dice que en algún momento Dios llegó a consultarlo por distintos conflictos que se estaban presentando, y Aini era como si fuera el que lo sabía todo, o sea, tenía Ok. todas las respuestas para curar las enfermedades que había en ese tiempo. Entonces se dice, no lo estoy afirmando, que en algún momento Dios llegó a consultarlo a él para ver cómo podían solucionar pues todos los conflictos que se Todo el estaban mal. presentando. Sí, fíjate que sobre todo eso que dices ahorita, estaba viendo, está muy parecido el nombre y también yo creo que de algo han de sacar ahí de las mismas películas. Pon tú la de Harry Potter, dices que se llama Aini, ¿no? Sí, Pues ya ves, la serpiente de Voldemort se llama Nagini. Nagini puede, Entonces, puede pues ser. puede ser que de ahí saquen, se den ideas, ¿no? Fíjate que a mí también me llamó mucho la demonio esta Lilith, porque decían que Lilith es la mujer que procedió a Eva. Decían muchos que en realidad Lilith era la primera hembra en la historia, junto con Adán, y que una vez lejos de Adán se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y es una encarnación de la belleza maligna, así como la madre del adulterio. Más allá de la tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece contar raíces con sumerias o arcadias. En concreto habla de Mesopotamia, que según el arqueólogo Reginald Campbell, era un grupo de demonios femeninos derivado de la criatura Lilitu, con unas características que corresponden a la figura mitológica, eran mitad humanas y mitad divinas, usaban la seducción y el erotismo como armas, y en la noche, en su hábitat natural, todos estos sucubos, en cualquier caso, tenían las cualidades de lo que luego se ha representado como los vampiros, aunque cubiertos de pelo completamente, y derivan de la palabra viento o espíritu. Esta tradición se había pasado más tarde a la cultura judía a través de los étnicos residentes de Babilonia. Según este rabino Joshke Cohen, Dios formó a Lilith del mismo modo en que había formado a Adán, aunque utilizó una inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro. La inmundicia había convertido a esta criatura en un demonio del que a su vez nacieron otras criaturas malignas que todavía atormentan a la humanidad. Estos demonios hembras particularmente se dedicaban a atacar a las madres durante los partos con el fin de robar al recién nacido para luego matarlo. Se narra cómo Lilith resistió a yacer por debajo de Adán, diciendo: ¿por qué yo de hacer abajo de ti si somos iguales? Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Al ser forzada por Adán a obedecerle, pronunció el nombre de Dios en vano y decidió abandonar el Edén en ese momento con dirección al Mar Rojo. Tras abandonar el paraíso, Lilith se asentó en la costa del Mar Rojo y esta región se caracterizaba, según la tradición mitológica, por la presencia de innumerables demonios con los cuales engendró nuevas criaturas a razón de más de 100 por día, y ante este hecho Dios envió un grupo de ángeles para exigirle que volviera con Adán. Regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos, le decían, a lo que ella respondía que no podía regresar porque Dios me ha ordenado que haga cargo de todos los recién nacidos, de los niños hasta el 8.º día de vida y de las niñas hasta el 20.º día. Finalmente Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó haciéndole cientos de sus hijos demonios perecieran cada día. Desde entonces la hermosa criatura de Lilith se propuso matar a todos los hijos de Adán y a todas las madres durante el nacimiento y los días siguientes al parto. Entonces hay muchos demonios que son similares y por lo general no sé si ves como un patrón, pero todos los demonios se fijan o tienen pues cierta preferencia por los niños, por querer secuestrar y matar a bebés, vaya. Sí, inclusive en una de las clasificaciones que encontré, se los pongo ahí en el Facebook porque no lo tengo aquí a la mano. Ajá. Se consideraba demonios como ya habíamos visto, a las brujas, a los vampiros, porque son seres que sí son humanos, pero que tienen características que no los hacen comunes o iguales a los demás. Entonces, también, por ejemplo, en Mesopotamia existe, bueno, debido a la mitología caldea, están los 7 dioses del mal que fueron conocidos como Shedu. Shedu es como una vaca, bueno, ellos lo describen como una vaca con alas, y la característica es que este animal, si se puede decir así, tiene la cara de un monje. Entonces, obviamente muchas representaciones a lo largo de las diversas culturas. Y por ejemplo en el Islam, que eran los genios jinn, que son seres que no seguían a nadie
y que tenían como que su propio pensamiento, o sea, ellos sabían o ellos hacían de acuerdo a lo que ellos pensaban que estaban bien o mal. Entonces, en este caso los Jin no eran como que demonios así representados como todos los, o la mayoría de la gente los asociamos, sino que más que nada eran como, podía ser que había gente muy buena o muy mala, no había como que una determinación, una definición de que los Jin fueran especialmente malos, pero sí de acuerdo a la cultura cambia ahora sí que la representación de estos y el objetivo que también seguían. Y se repite también en lo mismo del hinduismo, perdón, que son los asura, que igual son genios que tienen un conocimiento y que la gente que no sabía ese tipo de cosas los consideraba demonios porque a lo mejor por la ignorancia Claro. de no saber las cosas y de que de alguna forma lo que ellos decían pasaba. Sí, Entonces, eran adivinos. Vaya. exactamente los tachaban como adivinos. Y en este caso, Asura tenía cuatro caras. Entonces, eso también lo hacía, según las representaciones que han hecho, que se consideraba un demonio. Sí, claro. Todos esos de jeans, mira, imagínate, Moni Vidente es uno de esos. Puede ser. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención también, no sé si tú viste la película de Arrástrame al infierno. Sí, Es el demonio que mencionan ahí es el Lamia. Y Lamia es un monstruo devastadoramente bello que es parte mujer y parte serpiente. Antes de que la maldijeran con una terrible nueva forma, era una mujer muy poderosa pero relativamente inocente. Ahora es una villana sedienta de sangre que se desliza por la oscuridad en la noche en busca de niños nuevamente para devorarlos. Camina en a plena belleza a través de la luz del día buscando hombres para hacer de su postre y comerlos. Según la antigua tradición griega, Lamia tiene la cabeza y los pechos de una mujer, pero el resto de su cuerpo es de una serpiente. Según algunos relatos, su forma quimérica es espantosa, pero otros escritores también parecen haber sido hipnotizados por su forma normal, incluso escribiendo sus escamas como gemas preciosas y las bobinas de su cuerpo como gásiles. Otros escritores griegos abandonan el cuerpo de la serpiente por completo, simplemente escribiendo que el rostro de Lamia se vuelve malvado y contorsionado cuando comienza con su primera ola de asesinatos. Su rostro también puede haber sido desfigurado por la pérdida de sus ojos. En algunos mitos los arrancó con pena por sus propios hijos y en otros, en general, por sus habilidades. Las habilidades más comunes que tiene la lamia son el cambio de forma, predicción del futuro, lo mismo que decíamos de los adivinos, y la brujería. En muchos mitos, ella es una metamorfa que puede desprenderse de la piel de serpiente y moverse en forma de una mujer joven, implacablemente hermosa. Esta habilidad es especialmente útil en las historias en las que la reina, dispuesta, prefiere aprovecharse de los hombres en lugar de los niños. Usa su cuerpo inconsciente para seducir a los hombres y luego devorarlos. En otros mitos, ella es una poderosa profetista que puede prever los acontecimientos antes de que ocurran. Hay dos mecanismos posibles para sus habilidades proféticas. A veces sus visiones proféticas le llegan en sueños, pero esta forma de profecía se le complica por el hecho de que, cortesía de una maldición de Hera, se ve obligada a quitarse los ojos cada vez que quiere dormir. Otras veces separa su espíritu de su cuerpo y se desliza sobre la tierra, desvelando secretos que le ayudarán a predecir lo que los hombres harán a continuación. Por último, Lamia tiene una variedad de habilidades relacionadas con la brujería. Es una hechicera menor con la habilidad de realizar pequeños encantamientos como hacer invisibles a las mujeres o poner una niebla sobre la mente de un hombre, para que no detecte nada extraño que suceda mientras está en su compañía. También es capaz de preparar pociones para propósitos similares. Todos los mitos coinciden en que su romance con Zeus desencadenó la furia de Hera, la condenó al fracaso, pero diferentes mitos nos dan diferentes detalles sobre la venganza de Hera. La mayoría de los mitos concuerdan que Hera transformó a Lamia en una serpiente completa, pero algunos de ellos excluyen este castigo. En cambio, culpan de la transformación a la encantadora mujer de la pena y la locura. La mayoría de los mitos coinciden en que Hera también se vengó de los hijos de Lamia. Como mínimo se llevó a todos los niños de Lamia, pero puede haber masacrado a los niños o en las versiones más oscuras de la leyenda de Lamia puede haber forzado a la propia Lamia a comerse a los niños. En cualquier caso, la pérdida de sus hijos llevó a Lamia a la locura, lo que la llevó a empezar a robar y comerse a los hijos de otras mujeres. Finalmente, algunos mitos afirman que Hera añadió una maldición adicional al miserable destino de Lamia. Hizo que la pobre mujer no pudiera cerrar los ojos nunca, ya sea para que se viera obligada a ver cómo sus hijos eran destruidos o para que no pudiera dormir nunca por la noche.
El peso de esta maldición final fue insoportable para Lamia. Según algunas historias arrancó los ojos en desesperación, pero en otras historias Zeus se apiadó de ella y le dio la habilidad de quitarse los ojos todas las noches cuando quiso, sin hacerles daño para poder dormir tranquilamente. Sí, fíjate que también pues en la cultura maya se le conoce como al Cacasbal, que es un demonio que atormentaba a los campesinos y a las personas que habitaban en en los montes. Lo describen como un ser a los cuales los mayas temían en gran medida, ya que su nombre significaba cosa mala, por lo que pues así que desde el nombre pues sabes que es algo maligno. A él lo describían como un soldado azteca con su penacho, nada más que con cola de serpiente y con sus piernas eran como las de un jaguar. Entonces lo hacían prácticamente imposible que pudieras escaparle de ahí. Y bueno, hay una pequeña historia que les quiero contar acerca del Cacasbal, que es que un día un cazador maya se encontraba dispuesto a salir a buscar algo para la cena. Quería salir con la esperanza de poder obtener un pavo de monte o algo similar. Su esposa le advertía que no saliera, que no parecía ser una buena noche para ello, que la noche estaba sin estrellar, así como tampoco estaba nublado. Para la gente que sabe cazar, sabe que son malas condiciones para salir. No sé tú, Gerardo, qué opinas de eso? ¿Que sean malas condiciones para salir cuando no hay estrellas? Ajá, y Pues, cuando pues yo creo que está poco sí. nublado. Yo creo que sí. De hecho, hay muchos, ¿cómo se llama? Muchos filósofos o igual adivinos que dicen que el día que no esté estrellada la noche es porque se acerca el apocalipsis. Entre ellos Nostradamus, que ya tenemos preparado por ahí un episodio sobre este famoso filósofo, no sé si era filósofo científico, que hizo varias predicciones acertadas sobre el mundo, también algunas fallidas, pero la mayoría han sido acertadas, y una de las que habla es que cuando el cielo no esté estrellado, no puedas encontrar las estrellas y la luna, es porque se avecina el apocalipsis. Entonces yo creo que sí es un buen augurio para no salir a caminar de noche. Bueno, en esta historia, bueno, el indio seguía terco en querer salir a cazar y parte de su instinto le pedía salida a buscar pues el conejo, ¿verdad? Lo que quería comer. Incluso tenía en cuenta que podía ser peligroso, pero una vez más su orgullo hablaba de cómo quería mejor morir peleando que guardado en su casa. Así que sin hacer caso omiso al sentido común y recomendaciones de su esposa salió. Tardó tiempo, pero al final volvió a su casa. Su esposo estaba muy alegre de verlo volver, sano y salvo, luego de haber salido en tan malas condiciones. Ella lo saluda como siempre, pero pronto empezó a notar que algo no estaba bien. No sentía la alegría de siempre al verlo. Al contrario, empezó a notar un gran miedo y un hedor que no podía describir. ¿Cómo te fue? Pero su marido no dijo ninguna palabra, sino que gruñó. El miedo seguía creciendo en el corazón de la mujer, pero el marido se había ido. Al menos en imagen seguía siendo él, pero por dentro ya era un ser lleno de odio. La señora como pudo escapó de la casa. Dicen que un tiempo después la gente regresó a investigar el lugar. Encontraron la mochila, aquí se dice sabucán, del esposo, que lo único que contenía eran huesos, lodo y sangre cerca de ahí. Algo muy común que se decía que contaban cuando alguien tenía un encuentro con el Cacasbal, que era el demonio maya. El Cacasbal tiene nombre muy chistoso, pero Algo está buena la chistoso. historia. Sí, el Cacasbal, así te voy a decir ya de ahora en adelante. Pues Ok. sí, está muy interesante. Yo creo que aquí le dejamos esta primera parte para tener también para una segunda de demonios. Vamos a pasar, ¿te parece si pasamos a las historias? ¿Sí? Si quieres, yo empiezo con la primera. Y es de una casa que puede ser que esté embrujada, entre embrujada y una posesión, a ver si les gusta. Dice, viví en la misma casa familiar hasta los 19 años, y esto fue solo porque tuve un grave accidente de coche la semana de mi 18º cumpleaños. Tuve que dejar mi trabajo por ello. Siempre supe que quería salir de nuestro hogar tan pronto como pudiera. Las cosas que experimenté y presencié en ese lugar eran cosas que nadie quería tener que soportar. No desearía que los horrores de mi casa familiar eran mis peores enemigos. Pasé años tratando de olvidar las cosas que me sucedieron en esta casa.
Intenté hacer terapia durante un tiempo, pero todos los terapeutas a los que acudí estaban convencidos de que me estaba inventando las cosas debido a un trauma subyacente. Uno de ellos pensó que estaba poseída y sugirió un exorcismo. Si supieran que ya habíamos intentado eso cuando yo tenía 7 años. Me rendí después del quinto terapeuta y fue cuando acepté el hecho de que nadie podía ayudarme. Al principio intenté el camino más fácil, decidí que no iba a pensar en ello, iba a seguir con mis días actuando como si nada de esto hubiera pasado, como si nunca hubiera vivido en esta casa al final de la calle sin salida. Funcionó, al menos durante un tiempo, pero pronto llegaron las pesadillas. Al principio eran bastante normales. Tenía pesadillas en las que alguien me perseguía por un largo pasillo y por mucho que corriera, no podía llegar a la habitación iluminada que había al final del pasillo. Cada vez me despertaba cubierta de sudor y sin aliento, como si realmente hubiera estado allí huyendo de algún peligro invisible. La ansiedad que me producía este sueño era tan real que era difícil saber si era algo que estaba experimentando realmente o era un sueño. Otra pesadilla recurrente que tuve o que tenía es que en las noches veía una figura oscura que intentaba acercarse a mí por detrás. En este sueño, por alguna razón, tenía 10 años y mientras seguía con mi vida, esta figura negra y grande, amenazante, en mi periferia, siempre la veía, como si estuviera ahí en la realidad. Se acercaba cada vez más hasta que se daba la vuelta y veía que no había nada. A medida que avanzaba el día en la pesadilla, me distraía más con cosas como los dibujos animados, los libros para colorear o el rompecabezas gigante de animales del zoológico que me obsesionaba de niño. No me fijaba en la cosa que estaba a mi lado. De alguna manera sabía que tenía que estar alerta, sabía que si no prestaba suficiente atención, la cosa, sea lo que fuera, me atraparía. Cada vez que me sorprendía distrayéndome demasiado con algo, el corazón me empezaba a latir, a martillarme en el pecho. Me costaba respirar mientras intentaba averiguar si esa cosa ya me había atrapado o si seguía al lado mío. Esta pesadilla, como todas las demás, siempre acababa igual. Me quedaba demasiado absorto en cualquier dibujo animado que estuviera viendo y la figura conseguía alcanzarme. No me daba cuenta de su presencia detrás de mí hasta que podía rodear mi cara con sus grandes mandos y cubrirla por completo, impidiéndome respirar, ver o gritar. Cuando me despertaba de esta pesadilla, mis pulmones ardían por aire. Tomaban grandes bocanadas de aire hasta que era capaz de regular mi respiración y bajar mi ritmo cardíaco a la normalidad. Cada vez que sueño es una pesadilla, lo que significa que cada vez que me despierto siento que me estoy muriendo. No tardé en darme cuenta de que ignorar las cosas que he presenciado no me va a servir de nada, y así este es mi nuevo plan. Espero que compartiéndole todos los horrores a los que me enfrenté en esta casa pueda liberarlos de mi mente y tal vez pueda finalmente dormir en paz. Solo espero que mi búsqueda de paz no interrumpa la tuya. El dormitorio de la abuela. Una de las cosas más suaves de la casa de mi casa familiar era el antiguo dormitorio de mi abuela. Había muchas habitaciones vacías en la casa y esta era bastante grande. Aproximadamente era el doble de grande de todas las de la calle. Una de las reglas más importantes es que no podíamos entrar en la habitación de nadie, si estuviera vivo o no. La antigua habitación de la abuela era con mucho la más fácil de colarse. En todas las demás habitaciones había que forzar alguna cerradura o buscar las llaves que estaban escondidas por toda la propiedad. La habitación de la abuela, sin embargo, solía estar abierta. A veces me despertaba a mitad de la noche y me dirigía al pasillo hacia la escalera y a la cocina por un vaso de agua. Algunas de esas noches me despertaba y encontraba la puerta de la habitación de la abuela abierta de par en par, como invitándome a que pasara. Con una suave luz que se extendía por el pasillo, a veces oía una suave música de piano procedente del interior de la habitación. En cuanto veía que la puerta estaba abierta, la sequedad de mi garganta se olvidaba inmediatamente y corría de nuevo al dormitorio, sin importar la hora. Dentro encontraba todas las figuritas de porcelana de la abuela bailando sobre la gran estantería de madera. La colección de pequeños conejos saltaba de la estantería correteando unos a otros, con sus cuerpos haciendo un suave ruido en los golpes contra la madera. Me paraba frente a los estantes y miraba durante horas. Mis ojos saltaban de los conejos de porcelana a los niños de porcelana que bailaban al ritmo de la música. Puros chokis, imagínate bailando los chokis. Ahora que lo pienso, en aquella habitación no había ni piano ni equipo de música de ningún tipo, nada más una cama, y no sé bien de dónde procedían esos sonidos, pero no era algo que me preocupara o pensara a mis 8 años. Siempre me pillaba alguien en la habitación. Sí, sin falta salía del trance para encontrarme con un adulto que me sacaba de la habitación, defendiendo a quien fuera. Esto también iba acompañado de algunos gritos, insultos y de alguno que otro golpe en la nuca. Nunca entendí qué era lo malo de esa habitación y a medida que fui creciendo perdió su atractivo para mí. No fue hasta los 12 años cuando me di cuenta del por qué todo el mundo tiene reacciones tan extremas al encontrarme dentro de esa habitación. Era un sábado por la mañana y estaba sentado en el salón con un bol de cereal mientras esperaba que empezaran mis dibujos animados favoritos. Mientras estaba sentado metiéndome en la boca cucharadas de coloridos y azucarados cereales, mi tía Chelsea pasó 3 veces por delante del televisor. Finalmente se detuvo frente a ella, bloqueando completamente mi vista y se inclinó hacia adelante hasta quedar a la altura de mis ojos. ¿Estás escuchando, Kira?, me preguntó. Parpadeé, confundida, porque de hecho no había estado escuchando nada.
Suspiró. He dicho que si has visto a Peter, ¿sabes si fue al supermercado con tu mamá? Negué con la cabeza, diciendo que no. No había visto a Peter en absoluto esta mañana, lo cual en retrospectiva era extraño, y tampoco estaba seguro de si había salido de la casa o no. Había estado mucho más preocupado con mis dibujos animados. En resumen, Peter no había ido al supermercado con mi madre. Lo encontraron en la habitación de la abuela. La razón por la que nadie había revisado era porque la puerta estaba cerrada esta vez. Mi tía Chelsea y mi madre empezaron a preocuparse a última hora de la mañana y empezaron a buscar en todas las habitaciones hasta que dieron con él. Fue ahí donde encontraron a Peter, que se había deshidratado rápidamente y muerto de hambre. Estaba sentado frente a las estanterías de madera con un rostro seco y huesudo congelado de la misma sonrisa que llevaba yo mientras miraba a las figuritas bailar el ritmo de la música. Esa fue la primera historia. El retrato de la familia. Una de las cosas más terroríficas de la casa era el retrato gigante que mi abuelo había mandado a pintar. En él aparecían mi abuela, él, mi madre, la tía Chelsea y el tío Ronald de bebé. Mi abuela estaba sentada en una gran silla colchada sosteniendo al tío Ronald, que solo llevaba un par de pañales, unos patucos de bebé de punto y un gorro a juego. A su izquierda estaba mi abuelo, que llevaba un sombrero negro de vaquero que le proyectaba una dura sombra sobre la mitad de la cara, y una camisa negra abotonada muy bien planchada. A su lado estaba la tía Chelsea, que llevaba un vestido rosa con estampado de fresas y zapatos blancos brillantes. La hebilla de su zapato izquierdo estaba rota, y los calcetines con rosas con volantes que llevaba eran desiguales, con uno subido por un par de centímetros más que el otro. La única persona que sonreía en el retrato era mi madre. Ella llevaba una blusa blanca bajo un mono remendado y con unas zapatillas sucias. Sonreía ampliamente, mostrando el diente delantero que le faltaba. A primera vista era un retrato familiar relativamente normal. Sin embargo, cada vez que el sol empezaba a ponerse, el resplandor anaranjado del exterior iluminaba el cuadro, y cada vez que lo hacía iluminaba toda la cara del abuelo, incluida la parte que normalmente quedaba cubierta y sombreada por el sombrero. En ese momento evitaba el salón. La mitad recién iluminada de la cara del abuelo no dejaba de provocarme pesadillas. Estaba ennegrecida y podrida, con moscas y gusanos entrando y saliendo de los agujeros junto a los pómulos. Se le veían todos los músculos de la mandíbula y sus ojos eran de un rojo intenso. Todavía no sé lo que causa esto, pero la prima Yuri dijo una vez que pensaba que el pintor era un demonio. Considerando las cosas que he presenciado, me inclino a creerle. Y por último, la tumba del abuelo. Esto no es algo que haya presenciado de primera mano, aunque sí la mayoría de los acontecimientos que condujeron a las consecuencias. Mi abuelo murió unos años después de que naciera Roland. Había enfermado, era un cáncer, pero cuando lo descubrieron ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Mi abuela había decidido enterrarlo en su propiedad, y su tumba se encuentra ahora en la parte trasera de la misma. Estaba escondida detrás de un montón de maleza y arbustos, ya que a nadie se le permite visitar la tumba, y siempre eso es mala idea. Siempre que alguien quiere sepultar o algo en una propiedad, pues acaba siendo mala idea por lo general, ¿no crees? Sí, 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 sí. Cuando tenía 13 años, el tío Roland se obsesionó de repente con el hecho de que el cadáver de su padre se había estado descomponiendo en el patio trasero. No paraba de hablar de ello, llegando a afirmar que su padre le hablaba en los sueños, y mi madre y mi tía Chelsea intentaron calmarlo, pero no funcionó para nada. Nada podía acabar con la obsesión de la tumba en el patio trasero. Recuerdo haberle seguido hasta allí una vez. Todavía no estoy segura de cómo me oyó pisotear las ramas muertas mientras caminaba detrás de él hasta que llegamos a la tumba. Me escondí detrás de un arbusto mientras me asomaba por detrás, observando cómo el tío Roland daba varias vueltas alrededor de esta lápida. Recuerdo que lo miré y vi el grabado. Aquí yace Albert Trinity. Padre cariñoso, te echaremos de menos para siempre. Vi cómo Roland susurraba para sí mismo. Era demasiado silencioso para que yo lo pudiera escuchar. Estuve a punto de levantarme y volver a casa, pero entonces oí a Roland gritar conmocionado y luego jadear. Volví a centrar mi atención en él y me di cuenta que miraba fijamente la lápida. Yo también la miré y parpadeé varias veces para asegurarme que veía las cosas bien. El grabado decía ahora: aquí yace Albert C. Trinity. Sácame de aquí. No estoy muerto, Roland. Ayúdame. Me quedé mirando las palabras, leyéndolas una y otra vez. El tío Roland se arrodilló y clavó los dedos en el suelo. Papá, ¿eres realmente tú? Gritó. Volví a mirar la lápida, que ahora decía: aquí yace Albert C. Trinity. Sí, por supuesto que soy yo, Roland. Consíguelo, sácame yo. Afuera, ahora. En este momento Roland comenzó a sollozar. Era un desastre lloriqueando mientras intentaba hablar a través de las lágrimas. Vi cómo empezó a cavar frenéticamente tirando de la hierba cuando se dio cuenta que no podía cavar más que unos pocos centímetros con sus propias manos. Se levantó y pasó corriendo junto a mí. Cuando se perdió de mi vista me levanté y me acerqué a la lápida. El grabado había cambiado una vez más. Aquí yace Albert Trinity. Pronto seré libre. Pronto volveremos a estar juntos. Corrí hacia la casa y vi a Roland en el cobertizo. Me detuve en el porche trasero y vi a Roland salir con una pala y dirigirse a la tumba. Fue entonces cuando decidí que la situación no era realmente de mi incumbencia y volví a entrar a la casa y continué con mi día como de costumbre. Cuando la tía Chelsea llegó a casa, pidió a gritos a Roland que le ayudara a meter la compra. Como él no respondió, me preguntó dónde estaba. Yo le dije que estaba afuera. Pues ve por él.
Hice lo que me pidió y comencé a dirigirme hacia la tumba del abuelo en busca de mi tío. Cuando llegué a la tumba mi corazón se detuvo. Roland había conseguido cavar hasta el ataúd. Había un montón de tierra a la izquierda del agujero. A la derecha estaba el cuerpo de Roland. Le faltaban grandes trozos de carne en la cara. El cuello, los brazos y las piernas ya no estaban. No estaba vivo. Dentro del agujero el ataúd estaba abierto y vacío. El grabado de la lápida ahora decía: Aquí yace Roland Trinity. Qué pena, era delicioso. Tengo docenas de recuerdos de todos los años que pasé viviendo en esa casa. Podría contar estas historias durante horas. Solo hay 3 que son estas que rascan la superficie. No sé qué ocurriría en la casa de mi familia ni por qué mis padres y mi tía Chelsea se negaban a abandonarla. Solo sé que me alegro de haberme ido y me alegro de no tener que experimentar estas cosas nunca más. Solo deseo poder borrar los recuerdos de mi mente. ¿Cómo ves? No, pues que hay casas en las que pasaron muchas cosas y yo no dudo que en las casas de aquí de San Luis del Centro o Sí, algunas aquí de Carranza sea lo mismo, lo porque son mismo. casonas, A los que entierran ahí en las mismas casas están locos. sí, o la casa que está aquí cerca ¿cómo se llama? De IHOP, que donde dices que tiene el patio este gigantesco. Fíjense que yo por ahí, recordando el tema de la Deep Web, encontré unos juegos para aquellos que los quieran hacer, pues que tomen nota, Pero con cuidado. con No, no, cuidado. no, que quede claro que no les incitamos a probarlos, pero pues nadie los detiene. Ah, no, no, no. Bueno, el primero es el juego de la ventana. Bueno, es extremadamente fácil de iniciar, aunque necesita un poco de tiempo y como muchas cosas, como muchas cosas, lo que suceda puede ser aleatorio. Solo hay que hacer una cosa para jugar con una condición al hacerlo. Tienes que ceder la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosa, con la condición de que sea a fin de mes. Esto es lo que atrae al otro participante, pero es debido informar que esto va a necesitar varios intentos ya que no siempre se presenta la primera. Normalmente se presenta en el intervalo de 6 a 12 intentos. Pero ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience. Y eso, amigos, será cuando te despiertes y no despertarás de forma natural, sino que te despertarás algo intranquilo y de repente oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpecitos en la ventana continuamente. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar y lo que tienes que hacer es muy simple. Tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapa totalmente la cabeza con la sábana y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido, sin en ningún momento abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado va a seguir golpeando la ventana hasta que habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te duermas, ni pienses que se ha acabado, es una trampa, siempre lo hace. Te va a hacer creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El lente va a seguir tocando y golpeando la ventana cada instante durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que vas a pensar que va a despertar a alguien o que va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que permanezcas dormido. No pidas ayuda, nadie te puede ayudar. Estáis tú y esa cosa. El juego dura toda la noche hasta que amanezcas. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Ese es el primer juego que encontré, así que imagínate que estés dormido y te empiecen a... Que digan, me van a tronar la ventana de un madrazo. No, pero, o sea, es común, por ejemplo, en casas pequeñas, ¿verdad? Digámoslo así, Ajá. pero que estés en el piso 12 de un edificio de departamentos, No, ma. imagina, pues ahí sí te vas a sacarle de onda. El siguiente juego es El Hombre de la Medianoche. El siguiente pues no es un juego, es literalmente es un ritual y todas las personas que lo han hecho dicen que es muy perturbador y sumamente peligroso por lo que recomiendan no practicarlo jamás. En un principio, este ritual se usaba principalmente como un castigo hacia aquellos que han roto leyes o algo derivado de las religiones paganas.
Aun cuando se ocupa como una táctica por medio del miedo para no desobedecer a los dioses, hay una leve posibilidad de muerte para aquellos que jueguen con el hombre de medianoche, y aún hay más posibilidad de tener un trauma mental permanente. Es conocido como uno de los rituales paranormales más peligrosos que existen, y los hechos que se pueden llegar a presenciar pueden llevar a la locura. Si decides practicarlo, lo harás bajo tu absoluta responsabilidad. Debes estar solo en casa y ya entrada la noche tendrás que escribir en un papel tu nombre y tu apellido. Deberás pincharte en un dedo y dejar que una gota de sangre caiga en el trozo de papel. Cuando la gota de sangre se haya secado, colocarás el papel enfrente de la puerta principal de la casa y a continuación, encima de él, deberás colocar una vela. La casa tiene que estar en absoluta oscuridad. Cuando ya te encuentres a oscuras, encenderás la vela y al igual que los objetos, deberás permanecer de pie enfrente de la puerta. Durante la llegada de la medianoche golpearás con la mano en la puerta 22 veces. Se deberá terminar para cuando el reloj marque las 0001. A continuación, soplarás la vela, abrirás la puerta, volverás a cerrarla y encenderás la vela. Con este ritual habrás invitado a tu casa al hombre de la medianoche. Caminarás por tu casa solo guiándote por la luz de la vela. El espectro ya está en tu casa e intentará te aparte, pero la luz de la vela te protege. Si la vela se apaga, solo tendrás 10 segundos para volverla a encender. Si la amenaza fuera muy grande, deberás hacer un círculo de sal y permanecer dentro de él con la vela. Si dicho círculo se llegase a romper, el espectro atacará. El juego se terminará a las 3:33 de la madrugada, perdón. Si logras sobrevivir hasta esa hora, habrás conseguido burlar al hombre de la medianoche. No, hombre, pues imagínate. Y si te mueres, pues ya fue que no lo lograste. Game over. Ahí ya, pues ya sabemos que si no sale vivo, pues es porque no lo pudo hacer. Pero sí está cañón, pero pues siempre como que también es una concepción muy común que los círculos de sal protegen de fantasmas y demonios en general. Yo también había escuchado mucho eso de hacer círculos de sal o proteger las entradas de alguna habitación, etcétera, con sal de grano, obviamente para que no pasen, como que crean alguna barrera, no sé por qué, la verdad no tengo idea de la noción del por cuál creen que los detendría, pero pues puede ser algo válido y ojalá y los que lo intenten, si es que alguien se anima a intentarlo, porque nosotros no, sobrevivan y que sobrevivan a las 3:33. Fíjate que, Dímelo. bueno, para ya terminar, Ajá. juego, lo llamativo es de que este juego lo puedes hacer, o más bien lo que invocas te persigue de día y de noche. Ok. Se llama el juego de Daruma. Daruma fue una mujer joven japonesa que murió en el baño. Para jugar tienes que tener una tina llena, luego sacarte pues toda la ropa para luego sumergirte en ella con las luces apagadas. Debe de ser después de la medianoche y preferiblemente el agua en la que te vas a sumergir, a la que te tienes que sumergir, tiene que estar helada. Una vez sumergido debes repetir seguidamente mientras te frotas con el jabón los brazos, el cuello y los hombros. Daruma ven, Daruma ven, Daruma ven. Concéntrate con los ojos bien cerrados. Me basta decirte que tienes que estar completamente solo cuando hagas todo esto. Si todo ha salido bien, vas a escuchar pues, ruidos provenientes de la puerta de baño y ese ruido rápidamente se va a transformar en un fuerte golpe que quizás haga temblar el agua. Esto no es otra cosa que su representación fantasmal obligatoria de la muerte de Daruma, la cual tropezó y se golpeó el cráneo contra el borde de su propia tina. No debes dejarle invocarla, e incluso si de repente sientes que la cabeza de ella se apoya en tu hombro derecho, debes de seguir repitiendo el Daruma ven, Daruma ven, Daruma ven. Si todo salió bien, te felicito. Acabas de invocar a un fantasma. En ese momento tú tienes que levantar con mucho cuidado de no caerte y tropezar tú mismo en la tina porque es de buenas fuentes que Daruma va a intentar de que esto te pase. Agárrate bien, sal, sécate y cuando pongas un pie fuera del baño, el juego habrá empezado. ¿En qué consiste este juego? Bueno, es simple y más vale que seas fuerte y que tengas los pantalones para soportar lo que tú pensaste. Resulta que Daruma te estará persiguiendo todo el día y toda la noche, y tú tienes que evitar que ella te alcance. Cada vez que tú voltees la vas a ver por el rabillo del ojo, y aunque no quieras mirar hacia atrás lo harás para ver si sigue detrás de ti. Cada vez que voltees ella se acercará más. Para evitar eso tú debes de decir tomaré, que en japonés significa detente.
Con eso ganarás tiempo de correr lo más que puedas. El juego dura 24 horas y cuando ese lapso de tiempo haya terminado, tienes que decir quita, que significa termino, como hacer un ataque de karate y así romperás el lazo con ella, y no la verás jamás en tu vida. En Japón, este es un tema muy serio entre los mayores. Está prohibido hablarle él y jugarlo. Sí, pues muchos, conocidas como leyendas y siempre se van pasando entre generaciones y sobre todo allá en Japón que es muy místico todo esto de los demonios. Y yo odio Eh, las cosas japonesas, las ajá, y monas. sobre todo con tu amor por, por las cosas japonesas, por los niños y todo. Pero sí está bien tétrico todo eso. Y ese que comenta este juego de ser como un tipo Bloody Mary, pero de allá, ¿no? De esa cultura de allá de Occidente, Sí, pero yo está creo. más culera, yo creo que Sí, pues no mames, te persigue 24 horas, güey, y tienes que te persigue estar más viendo que a ver tu qué ex. pedo. Tienes que estar viendo qué pedo. Oye, mira, ya por último, tengo por ahí una historia sobre sobre otra vez elevadores, los místicos elevadores que tanto miedo le causan a algunas personas. Y dice, antes de profundizar con el grueso de la historia, he aquí un breve contexto. El fin de semana pasada tuve la boda de un amigo. En la ceremonia y la recepción tuvieron lugar en un pequeño pintoresco club en Osbury Park, New Jersey. Fue un buen momento, por supuesto. Lo único que pasa con Osbury Park es que es una ciudad costera muy concurrida, con estacionamiento y pernocta limitados. Así que en un intento de dar a sus invitados un lugar para quedarse después de las festividades, mi amigo reservó un bloque de hotel en un edificio de aspecto antiguo, cerca del paseo marítimo llamado The Berkeley Hotel. En algún momento del pasado reciente, el hotel fue sometido a importantes renovaciones para traerlo al presente. Hoy en día son lugares conocidos por ser un poco deteriorado, pero sigue siendo un poco moderno. Con su elegante bar y sus normas como la de permitir mascotas, se han convertido en un centro para los jóvenes que pasan largas noches de fiesta en Osbury Park. Sin embargo, a pesar de la modernización, un oscuro secreto se esconde en este hotel. Este mismo secreto es el que tuve el disgusto de descubrir esa noche de la boda. Todo comenzó cuando llegamos de vuelta al hotel después de la recepción en que la boda terminó. Eran alrededor de las 10 de la noche, y mi amigo tenía programada una pequeña fiesta posterior en el bar del hotel. Mi prometido y yo subimos a nuestra habitación para refrescarnos, hidratarnos y prepararnos para pasar un rato ameno en la fiesta. Al azar se me ocurrió que solo habíamos utilizado los ascensores para viajar entre la planta baja y la quinta planta, donde estaba nuestra habitación. Los ascensores eran muy transitados y muy lentos, y cuanto más los usábamos más se impacientaban. Empecé a coquetear con la idea de buscar una escalera, que por alguna razón no había visto. Sin embargo, teníamos que estar en la fiesta, así que ignoré este pensamiento por el momento y avanzamos un poco mientras estábamos en la fiesta posterior. Mi prometido se puso un poco frío. Como soy un caballero, me ofreció volver a nuestra habitación para coger un abrigo para ella. Ella accedió. Como no quería perderme demasiado de la fiesta, me dirigí rápidamente a los ascensores y me burlé de la gran masa de gente que quería subir. Por suerte, las puertas ascendieron rápidamente y se abrieron. Nos apretujamos como sardinas en una lata. Aquella multitud fue la gota que colmó el vaso y decidí que buscaría una escalera para volver a bajar. Rápidamente entré en nuestra habitación de hotel, cogí una chaqueta y salí, preparado para encontrarme unas escaleras. Curiosamente mi búsqueda no duró mucho. A unos 3 metros de la entrada de mi habitación había una puerta sin marcar. Esto no tenía sentido para mí. Esta puerta misteriosa no estaba allí antes. Antes de que alguien lo piense, no estaba borracho y no tengo una gran percepción, así que era imposible que me escapara una puerta entera sin darme cuenta. Era simplemente papel pintado, pero en este momento, dado que la puerta parecía la típica puerta de escalera, dejé de lado la inquietud y la abrí. Efectivamente, me encontré con unas escaleras normales y corrientes que subían y bajaban. Con el abrigo en mano me lancé hacia abajo. Todo el ruido de parte de mis pasos se desvanecía bruscamente mientras descendía. Después de varios segundos llegué rellenado a la planta 4 y seguí bajando otro tramo como era de esperar. Este fue el punto de una situación en donde toda la razón y la lógica terminaron. Llegué a la siguiente planta, que obviamente supuse que era la tercera. Al ver el rellano, esperaba ver una puerta con el número 3 y otro tramo de escaleras. Lo que obtuve fue un callejón sin salida a mi derecha y una puerta sombría sin señalar justo delante de mí. Miré con atención. El callejón sin salida era un pequeño pasillo repleto de lo que parecía ser material de limpieza, pero en realidad no había ninguna bajada a la planta 2 a la vista. Las escaleras simplemente terminaban en lo que debería ser la planta 3, pero ¿por qué este edificio tenía una escalera que descendía hasta detenerse solo en el tercer piso? Alucinando un poco, decidí no perder el tiempo especulando y entrar por la puerta sin marcar, así podía buscar el ascensor. Al otro lado de la puerta que se encontraba al principio parecía un pasillo de hotel normal y corriente. Las habitaciones me estaban marcadas de 3 en 3, así que supe que estaba en la tercera planta. El caso es que pronto me di cuenta que había un par de cosas que no encajaban por completo. Por un lado, la distribución era ligeramente diferente a la de los pisos superiores. Sinceramente, parecía que el propio pasillo no se ajustaba a la forma del edificio en el que me encontraba.
En segundo lugar, las luces estaban apagadas en gran parte del pasillo, lo que me resultaba muy inquietante. Esto se combinaba con un silencio absoluto y cualquier ausencia de gente. Y por último estaba la sensación que no considero un creyente de lo paranormal. Me gusta pensar que siempre controlo bien mi ansiedad como tal, no suelo tener sensaciones raras. Como se dice, por estar en este pasillo no se parece nada a lo que haya experimentado. El ambiente era surrealista y tenía la molestia sensación de no saber dónde estaba. Volviendo a arrastrarme me recordé a mí mismo que debía ir al final del pasillo y buscar el ascensor. Tomaría el camino más concurrido, pero más fácil como siempre. Mientras caminaba en la dirección en la que debería estar el ascensor, me di cuenta rápidamente de que eso no iba a suceder. No había señales de un ascensor, ni siquiera un hueco en donde podía haber uno. Todo lo que pude encontrar fueron habitaciones del hotel y paredes vacías. Pero ¿cómo? Casi parecía que estaba en un edificio completamente diferente al del Hotel Berkeley. ¿Cómo que no quería perder más la calma? Mi siguiente plan fue seguir adelante y buscar otra escalera que llevara al siguiente piso. Bueno, a unos 150 pies de donde entré, en este extraño pasillo finalmente sucedió. Llegué a otro callejón sin salida, y a mi izquierda había una escalera. El asunto era que se trataba de un conjunto de escaleras abiertas sin puerta que las ocultara, y a la pared que pasaba por delante de las escaleras estaba cortada a mitad de camino por una barandilla, lo que permitía asomarme a una especie de altillo más o menos de un piso más abajo. De nuevo, esta geometría no tenía ningún sentido. ¿Por qué la tercera planta de un hotel sin señalar y poco iluminada tenía unos planos tan aleatorios? Mientras este pensamiento cruzaba mi mente, me fijé en una pequeña estantería bajo las escaleras del desván. Sobre ella había libros apilados. Incluso desde donde estaba a unos 3 metros de altura pude ver el texto de las cubiertas de estos libros. Era como mínimo desconocido. No soy políglota, pero conozco recientemente cómo se escribe la mayoría de los idiomas, y sabía que los caracteres que cubrían estos libros no pertenecían a ninguna lengua que actualmente en uso. Casi parecía hebreo, pero estaba escrito con demasiada nitidez y carecía de cualquier tipo de caligrafía. En este momento el silencio sepulcral fue roto por un débil susurro. Era sostenido y sonaba como si alguien exhalara y hablara lenguas al mismo tiempo. Para empeorar las cosas no pude determinar exactamente de dónde venía este susurro. Totalmente asustado, mi mente pedía a gritos que me retirara, pero entonces vi un pasillo muy iluminado que sobresalía del desván bajo una dirección incómoda, así que en contra de mi buen juicio entré en el desván y me acerqué apresuradamente al pasillo. Al final había una puerta idéntica a la escalera que me encontré por primera vez, incluso estaba marcada como la escalera al segundo piso. Mis temores se aliviaron un poco, pero rápidamente fueron reemplazados por confusión. Sin embargo, ya había perdido bastante tiempo aquí y quería volver a la fiesta, así que abrí la puerta de un tirón y entré en la escalera aparentemente normal. Cerré la puerta detrás de mí y con eso el murmullo cesó. Mirando hacia atrás realmente desearía haberme dado la vuelta cuando vi esos libros y escuché ese sonido. El tercer piso debería haber sido suficientemente señal de alarma con todas sus irregularidades. Pero bueno, mi orgullo se impuso. El hueco de la escalera terminaba de nuevo con un callejón sin salida, justo con un tramo más abajo. Ante mí había una puerta marcada simplemente con un 2. El hecho de que caminara en inglés el escrito por los... eran dos con símbolos romanos. El hecho de que cambiara el inglés escrito por números romanos fue un poco desconcertante, pero no mucho comparado con lo que yo había visto. Entré por la puerta de un pasillo del hotel completamente oscuro. Cuando digo completamente oscuro, quiero decir que al principio ni siquiera podía ver mis manos. La única luz visible provenía de los números de las habitaciones que de alguna manera brillaban con un tono verde lima. La sensación de inquietud que tenía en tercer piso se amplificó 10 veces más, y mis oídos casi parecían zumbar con estática. Sentí realmente que no debía estar en el pasillo. Finalmente mi sentido común se puso en marcha y decidí que ya había obtenido suficiente, pero cuando me di la vuelta para abrir lo que acababa de ver ya no estaba. Lo único que estaba era una pared vacía, presa del pánico corrí de nuevo hacia la izquierda, con la esperanza de que hubiera un hueco de ascensor. Nada, la sensación del zumbido en mis oídos empezó a hacerse más fuerte. La temperatura bajó bruscamente hasta casi el punto de congelación mientras empezaba a atravesar el oscuro pasillo. Después de correr durante unos 30 segundos, vi una habitación de hotel con la puerta abierta. La puerta estaba ligeramente agrietada, pero fue la primera vez a la que pude entrar. El zumbido en mis oídos seguía y la temperatura era tan fría que podía ver mi aliento, pero por alguna razón que se me escapa decidí echar un vistazo al interior de aquella habitación. Me acerqué a la puerta y les ensanché un poco, solo para mirar dentro. Al final de la habitación había un gran conjunto de ventanas típicas de la Berkeley, pero por fuera había un cielo crepuscular que no parecía ser de la tierra, una gran luna desconocida a la que crecí mirando. Se asentaba directamente en el cielo, inundado en la habitación con una luz casi anaranjada. Fuera lo que fuera, eso no era Asbury Park, New Jersey. De repente mi asombro se vio interrumpido con una masa sombría que apareció flotando. Apareció desde la esquina más alejada de la habitación detrás de una de las camas gemelas. Se posó junto delante de las dos ventanas. Estaba lejos de mí, pero podía decir que esa cosa era enorme. Probablemente medía 2 metros por lo menos. Parecía ser una figura humana, pero parecía estar hecha completamente de sombra. En ese momento creo que le oí decir algo. Utilizó la palabra pensar porque estoy seguro de que el sonido venía a través de mis oídos o dentro de mi mente.
Al igual que el zumbido, en cualquier caso, la criatura parecía estar hablando un idioma desconocido o en un tono profundo e inhumano. Entonces, mientras estaba allí de pie, mirando esta maldita habitación del hotel, de repente tuve la sensación gutural sobre la sombra que me había visto. Efectivamente, un segundo después se precipitó hacia mí. Meando metafóricamente en mis pantalones, salí disparado por el pasillo de donde había venido. Sin mirar atrás, el mundo que me rodeaba casi parecía vibrar, ya que el zumbido me desorientaba de una forma increíble. Solo la adrenalina me mantenía en pie. Finalmente llegué a un callejón sin salida, pero a través de mis ojos bien ajustados pude ver una puerta de la escalera. Sin dudarlo, la abrí de golpe y eché un vistazo detrás de mí. A unos 3 metros estaba la masa sombría. Pareció mirarme fijamente, en silencio. Mientras miraba, la frase "no vuelvas, no perteneces a este lugar" atravesó mi mente con un tono profundo y hueco. Con eso cerré la puerta de golpe y subí las escaleras, ya que había otra forma de bajar. Las escaleras eran más largas que las anteriores, pero terminaban en el quinto piso, que casualmente era el mismo piso en el que había empezado. Salí por la puerta de la escalera y de alguna manera estaba exactamente donde había entrado, justo al lado de mi habitación de hotel. ¿Qué demonios acabo de experimentar?, dije en voz alta. Para diversión de algunos borrachos cercanos me dirigí a ellos. Háganse un favor y no se acerquen a la puerta por la que acabo de entrar. Con esto me dirigí al ascensor y decidí que la paciencia era realmente una virtud. Cuando entré al ascensor solo, preparándome para volver a la fiesta, me di cuenta de una cosa. El ascensor no había botones del segundo o tercer piso, solamente saltaba del 1 al cuarto piso. Entonces, pues ya ves todas esas dimensiones, fantasma o multiversos o Es como lo el quieras llamar, espacio-tiempo. de lo que habíamos hablado, ajá, de tantas cosas diferentes que hay en las dimensiones y todo, y cómo se manifiestan, cuántas cosas no habrá en las diferentes dimensiones que se presentan. Sí, y como tú decías digo, en aquel episodio también los juegos que Claro. son de la Deep Web en los que tienes que utilizar los ascensores. Sí, claro, todo lo que utilices de sensores y de pisos así que te llevan a otro mundo, pues están muy marcados en esos casos. Pero bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya gustado mucho, que sigan aquí con nosotros hasta el final. Esperamos que nos sigan la siguiente semana con un episodio nuevo. Por ahí, creo que el tema va a ser el de Nostradamus. Ya tenemos por ahí el episodio grabado, entonces ya listo para subirlo. Y esperamos que les guste, que lo compartan con sus amigos familiares y que las historias se sigan contando De de boca boca en en boca. boca.